Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra. Capítulo 15, 1 Corintios. Ya estamos terminando prácticamente el capítulo. O estamos terminando la carta, mejor dicho. Dice, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Espíritu Santo, una vez más te ruego sabiduría, inspiración, revelación para aprender de tu palabra, para consolidar nuestra fe en ti y no navegar en líneas peligrosas en donde perdamos, Señor, el consejo de tu palabra. Muchas gracias por tu pueblo que ya vino, otros que vendrán en camino, guárdalos. Y aquellos que no vienen, Señor, bendíceles porque tú conocerás sus razones. Muchas gracias por los que estamos aquí. Eso es lo importante. Por los méritos de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. El capítulo 15 es una síntesis de lo que Pablo ha venido enseñando con respecto a la conducta cristiana. Los corintios son el paradigma de la iglesia que ha sido muy favorecida por Dios, pero que aparte de todo eso es una iglesia con mucho orgullo. Tenían dones, el Señor les había dado dones de profecía, de lenguas, interpretaciones, pero el peligro de eso fue que ellos creyeron que eran muy especiales con respecto a otras iglesias, como los Gálatas, los tesalonicenses. Ellos se creían superiores, y ese es un problema del cristiano. Muchas veces nosotros somos muy dados a presumir por la iglesia donde pertenecemos, como que va insuflando cierto orgullo y se va convirtiendo en cuestión de estatus, pertenecer a cierta congregación. Lamentablemente eso ha hecho que la iglesia vaya perdiendo poder y que estos estudios sean necesarios. Porque lógicamente cuando el orgullo penetra una iglesia, la doctrina de Cristo, la enseñanza de su muerte, de su resurrección, se va quedando olvidada. Por eso Pablo, ahora en el capítulo 15, va a hacer una remembranza de lo que él ya hizo con los corintios. Entonces él está señalando con mucha satisfacción algo que había enseñado y que los corintios habían aceptado. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. O sea que lo primero que Pablo está señalando es que él les predicó un evangelio. Cuando habla de su evangelio, no está hablando de otro evangelio, porque luego dice que si alguien viene con otro evangelio, que sea anatema. Cuando él habla de su evangelio es por lo que él ha creído. A eso se refiere él cuando dice su evangelio, pero aquí está hablando del evangelio general. Y que también se goza porque lo recibieron y en el cual también estáis firmes. Eso quiere decir que aquí hay una dualidad. A pesar del pecado de orgullo, de vanidad, de arrogancia que ellos tenían algo a su favor, que permanecían firmes.
Y eso es algo que está faltando hoy en la iglesia. El problema es la tardanza, me corrijo. El problema está en la persistencia muchas veces. Somos muy dados a cansarnos en vivir vidas consagradas, santificadas y entregadas al Señor. Como que hay algo, un síndrome de cansancio, de oxidación con respecto a la fe. Los corintios, a pesar de todas sus falencias y debilidades, permanecían firmes en lo que habían creído por el evangelio que habían recibido. Por eso dice Pablo en el verso 2, por el cual también sois salvos. ¿Por qué sois salvos? Porque han permanecido firmes. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Eso quiere decir que la fe se pierde, hermanos. La fe se pierde. Muchas veces nosotros creemos, porque lógicamente hay una gama muy grande de creencias en que una vez salvo, siempre salvo. Pero eso es una herejía, porque eso va contra la doctrina de Pablo. Aquí dice claramente, en el verso 2, por el cual también sois salvos. ¿Qué es por el cual? Por el evangelio que ellos habían creído y que estaban firmes. Si retenéis la palabra que os prediqué. Entonces, hoy, con mucha pena, como pastor, tengo que reconocer que en mi propia congregación hay gente que ya no retiene la palabra. Ya no la retiene. La han perdido totalmente, se les ha diluido. Y el problema no es solamente que están navegando en una línea roja peligrosa, sino que están transmitiendo esa enseñanza a sus hijos. La generación que estoy viendo, que está creciendo en mi congregación, es una generación de niños que están aprendiendo mal, que a la iglesia hay que venir cuando se puede, cuando hay tiempo y cuando es posible. Ya no es aquella responsabilidad de que después del hogar lo más importante es la iglesia. Eso ya se perdió o se está perdiendo para muchos. De manera que después de haber visto familias constantes, como dice Pablo, que estaban firmes, sólidamente firmes, empezaron a menguar, empezaron a perder la pasión, empezaron a perder el primer amor, el fuego. Ya no tuvieron eso. Y eso realmente es penoso, porque como estudioso de la familia y de la palabra me pongo a pensar qué va a pasar cuando estos niños tengan 20, 25 años. ¿Irán a querer estar en la iglesia? Si desde niños, con muy pocas excepciones, se les ha enseñado que la iglesia ocupa un lugar muy importante, que no importa qué haya que hacer, no debemos faltar a la iglesia. Por eso es que tengo que señalar a veces que usted no permite que sus hijos falten un día al colegio. No lo permite, a menos que estén muy enfermos, y aún así le exige que se ponga al día con una clase o con un día de estudios. Pero ¿por qué no sucede lo mismo con las enseñanzas de la vida eterna? Como que la iglesia para muchos ha perdido no solamente el atractivo, sino el deber. Porque todas las cartas de Pablo que vamos a seguir estudiando son enseñanzas en las cuales nosotros tenemos que tomar en serio el Evangelio de Cristo. Por eso es que hay mucha dualidad entre el pueblo cristiano, porque se va diluyendo la palabra a causa de la costumbre, a causa del enfriamiento y de la pérdida de la pasión. No quiero parecer histórico, pero yo crecí en una época en que la iglesia
era el segundo hogar. La iglesia era parte de la casa, era una extensión de la casa. No ir a un culto era situación no de condenación, sino de que se forma un vacío. Uno puede estar en la casa si es que llovió recio, si es que no quedaron ganas de ir a la iglesia, cualquier cosa, pero está uno pendiente. ¿Qué están haciendo? Ahorita estamos en alabanza, ahorita están recogiendo la ofrenda, ahorita, porque lógicamente la iglesia va formando parte inherente de la persona, del cristiano. Y faltar a un culto, uno siente como que realmente se ha alejado del Señor. Y yo tengo que ver que con mucha pena y vergüenza, porque no es eso lo que se ha enseñado aquí, sino que con pena y vergüenza veo que muchas familias han perdido eso. Yo no hablo de que hayan perdido su salvación, no me toca a mí que juzgar eso, pero sí veo que ya perdieron la pasión. Pasan todas las semanas sin venir a la iglesia y cualquier cosita los detiene. Y entonces otros se han convertido ya en asistentes de cada domingo. Y todos sabemos que los domingos vienen las personas que todavía están arraigados de alguna manera. Sin embargo, veo con mucha pena familias que empezaron bien. Y voy a decir esto con todo respeto, pero con toda la autoridad. Mientras tuvieron privilegios de servir a Dios, nada los detenía. Y luego cuando ya se les piden esos privilegios para rotar a los miembros, pierden totalmente la asistencia. Entonces me hacen pensar que lo que los tenía firmes cada culto no era el Señor. Eso quiere decir que el amor a Dios no se enfrió aquí. El amor a Dios siempre estuvo frío. Lo que amaron fue el privilegio. Se les quitó el privilegio, ya no vienen. Vienen tarde, faltan cuando quieren, vienen con una cosa de que sus hijos, y eso es lo que me preocupa, sus hijos están creciendo bajo ese paradigma de que a la iglesia se le dan las obras. Usted está educando a sus hijos académicamente para que vivan bien, si es que van a tener buenos trabajos, buenas empresas. 60 años, 70. Pero ¿y la vida eterna? No, a los padres no les está dando pena que están transmitiendo una enseñanza totalmente errónea a sus hijos. No les van a dejar un legado de fidelidad a Dios, sino les están dejando una enseñanza tibia, en donde para ellos Dios va a ser un concepto, no una persona. Por eso dice Pablo en el verso 2, lo vamos a repetir, por el cual también sois salvos, por el cual, ¿cuál es el cual? El evangelio en el cual están firmes. Pero sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Quiere decir que muchos cristianos han hecho confesión de fe, pero falsa. No hubo convicción, no hubo ese algo que, ¿cómo decirlo? Quizá con mis palabras, se ensarta aquí adentro y se convierte en una ósmosis normal, se convierte en algo que yo no puedo evitar. Como hombre, como humano, a veces platicamos con mi esposa que estamos un poquito decaídos. ¿Sabes qué? Si quieres te quedas, no vas a la iglesia. No puedo faltar. Hay algo que me atrae. No es el edificio, no es las prebendas, es ese serle fiel a Dios, porque me dio desayuno, me dio almuerzo, salí a la calle, me cuidó de los ladrones, de la violencia, de los carros, de los locos. Y cómo dejar de venir a su casa a darle gracias. Ahora, lógicamente,
La mente académica se interpone y dice, no, pastor, es que yo le doy gracias en mi casa. Pero Pablo dice lo contrario, no dejéis de congregaros. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia. La gente se está dejando de congregar. Y lo peor de todo es que como los hijos aprenden viendo, están viendo padres tibios. Otro detalle que también estoy notando y que lo tengo que tocar porque es mi obligación, es que muchas hermanas fuera de la iglesia se visten como en el mundo. ¿Por qué esa dualidad? ¿Por qué esa bipolaridad de conducta? Que realmente lo que se llama es doble moral. Y eso es peligroso. Porque hay gente viendo alrededor. Recuerde que la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas leídas por los hombres, no por Dios. En su cuadra están leyendo su conducta. Y como lo enseño desde hace muchos años, el peor problema que usted pudo haber tenido, y lo digo con todo mi amor, el peor problema que usted pudo haber tenido fue aceptar a Jesús como Señor. Porque como eso se nota, porque Pablo dice que nosotros somos olor fragante. O sea, aunque usted no quiera, en el momento en que usted acepta a Cristo, hay una transformación en su personalidad que usted ni cuenta se da. Empieza a despedir olor y la gente lo siente. Como la gente muchas veces está poseída por demonios, sienten ese olor que les molesta y dicen, estos son evangélicos. Lo pueden decir peyorativamente, como lo hemos sufrido nosotros a veces en algunos vecindarios, o lo pueden decir por admiración, pero lo dicen. Y entonces su peor problema es haber aceptado a Jesús, porque ese olor ya despertó interés en sus vecinos. Y de repente lo ven viviendo con una doble moral, porque el paradigma, fíjense bien, pues, el paradigma normal del mundo es que se parte en dos: los incrédulos y los creyentes. No hay término medio. Dos, en el momento en que usted acepta a Jesús y por emoción, por lo que sea, lo muestra a través de su conducta primaria del primer amor, a través de cargar una Biblia, a través de cargar un letrero en el carro. Todo eso son testimonios que la gente ve. En ese momento hay una partición que los incrédulos van a empezar a examinar su vida, que aunque ellos no lean la Biblia ni conozcan los mandamientos, aunque sí los conocen, pero aunque ellos no lean la Biblia, saben que usted en ese momento se ha convertido en un mensajero del reino de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿qué mensaje están leyendo? Y luego nuevamente venimos al verso 2. Si retenéis la palabra. Entonces a los 8, 9, 10, 15 años usted se cansó de vivir personalmente como cristiana. Y se pone una minifalda, un vestido apretado, un pantalón, cosa que había dejado antes, pero que ahora lo retoma, porque el tiempo ya le hizo creer que no es tan así la cosa, que no es tan exagerado. El problema no es si no es tan así la cosa. El problema es la gente que vive a su lado, que para ellos sí es importante. Ellos no calculan, bueno, ya tiene derecho de vestirse así, de andar con esa blusa, de mostrar su brasier, ya tiene derecho porque ya aguantó bastante. No, si usted no aguanta hasta el final, no es que no ha aguantado nada. Por eso la Biblia dice por ahí, lo vamos a aprender cuando lo estudiemos, el que persevere hasta el final, ¿qué dice? O hasta el que persevere hasta que calcule. No, el que persevere hasta el final. Y entonces usted ahora tiene jueces que la están juzgando. Y de alguna manera viene la burla.
hacia Jesús, porque no se burlan de usted. Mírate a la hermanita cómo anda ahora. Mírate al hermanito en short, sin camisa ahí en la cuadra. Porque como ya está viejo en el evangelio. No, mis queridos, el evangelio no es de viejos. El evangelio no es de tiempos. El evangelio es una convicción. Es una inyección que me pusieron cuando me convertí a Cristo y que me provoca anticuerpos, hablando químicamente, me provoca anticuerpos contra las cosas que ya no debo tener, porque estoy vacunado contra eso. Entonces estos corintios estaban vacunados contra todo eso, y tenemos que comparar esto con lo que nosotros vivimos. La iglesia no está convencida de lo que realmente es el evangelio. Lo lamento, pero muchos han vivido engañados por años. Y sus peores jueces son sus hijos. Porque cuando usted viene a la iglesia, se viste para la iglesia y sus hijos lo ven. Cuando usted llega a su casa y se quita la ropa de la iglesia, sus hijos lo ven. Y ahí está el problema, que nosotros mismos estamos creando una doble moral en nuestros hijos. No se vaya a enojar cuando su hijo tenga 16, 17 años y les resulte con una doble moral. Así de sencillo, porque todo lo que el hombre siembre, eso segará. Esto no es cuestión de visión de fe, de legalismos, no es cuestión de que exagerados, es cuestión de identidad, es cuestión de nacionalidad. Pablo dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Y para mí es fácil entenderlo, como fue fácil para Pablo. No me estoy parangonando con él, pero Pablo era un extranjero. Él había nacido en una colonia romana, por eso tenía ciudadanía romana, de padres judíos, entonces tenía ciudadanía judía. Había estudiado con los fariseos, entonces su religión era farisaica. Él sabía perfectamente que su nacionalidad romana le daba ciertos privilegios. Su ciudadanía judía o hebrea le daba ciertos privilegios. Y entonces él toma eso y lo toma desde el punto de vista del evangelio. El evangelio es una ciudadanía. Pero como siempre lo he dicho, para un salvadoreño es difícil comprender eso. ¿Por qué? Porque su ciudadanía siempre, desde que nació hasta que se muera, va a ser salvadoreño. Nosotros no. Nosotros nacimos, crecimos y nos desarrollamos en Guatemala y hemos venido a este país que nos ha dado la ciudadanía. Entonces, si el gobierno se protege de que un ciudadano, no de nacimiento, por eso es que cuando usted saca su DUI preguntan, ¿cómo preguntan? Ciudadanía, salvadoreño, ¿sí? Por accidente, ¿cómo? Por nacimiento. Yo no. Nuestro DUI, que bendito Dios ya lo tenemos, porque nos favorece mucho, ciudadanía guatemalteco, salvadoreño por adopción. Esa palabrita, adopción, es un hilo delgadito que tengo que cuidar. Ahora esto, Pablo lo toma y se lo pone a la iglesia. Y vamos a decir, hipotéticamente hablando, métase en política, ¿qué va a pasar con su ciudadanía? La pierde, expulsado. Señor fulano de tal, hablando del país, tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Por esto, esto y esto. No le preguntan. ¿Se han dado cuenta que los gobiernos, cuando entran en conflictos políticos, ¿a quién es al primero que expulsan? Al embajador, porque es el representante
del presidente en esa nación. Al primero que expulsan es Salvador, es al embajador, porque es el portavoz. Ahora, ¿qué cree que pasa en el cielo? Cuando uno de sus ciudadanos o ciudadanas está haciendo que hablen mal de su presidente, ¿qué cree que pasa? ¿Será que los ángeles cantan coritos, aplauden o qué? ¿Qué cree que pasa en el gobierno de nuestro Señor cuando ve que sus hijos están siendo mal orientados por la vana manera de vivir de los padres? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cree que no le van a pedir cuentas? ¿Sí? Claro que sí. Entonces Pablo está diciendo: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, pero tiene una coma, por el cual también sois salvos, pero si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. O sea, creíste en vano. Porque yo os entregué, verso 3, en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces Pablo está haciendo una remembranza de que él les habló un evangelio que está basado en las Escrituras. Y luego sigue en el verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, Pablo está certificando: yo no les prediqué nada que se me haya ocurrido a mí, lo que les he predicado es lo que está en las Escrituras. Y me alcanzaría mucho el tiempo si nos vamos a las Escrituras para que usted vea qué dicen las Escrituras con respecto al sacrificio de Cristo. Y luego que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas o a Pedro y después a los 12. Todos sabemos que Pedro, la noche que Jesús fue entregado, lo negó en el patio del sumo sacerdote, y que se fue deprimido, decepcionado y necesitaba ser rescatado. Por eso dice, se le apareció a Cefas en primer lugar, dando a entender que Jesús, después de haber resucitado, por así decirlo, le urgía buscar a Pedro, que Pedro no se le perdiera. Y después a los 12, verso 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que fue a visitar a muchas familias, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Esto es muy interesante porque Pablo lo que está tratando de decir es: vayan y busquen a esa gente y pregúntenle si vieron a Jesús resucitado, porque están vivos todavía. Según los estudiosos, Pablo encontró a Jesús entre 35 y 40 años después de que Jesús había estado en la tierra. Pero aún quedaban personas vivas y Pablo los conocía. Porque lógicamente Pablo necesita estar seguro de que Jesús había resucitado y los buscó. Y luego dice en el verso 7, después se apareció a Jacobo. Lógicamente ellos todos sabían quién era Jacobo o Santiago. Era una de las columnas de Jerusalén. Y luego a todos los apóstoles. Verso 8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí en el camino a Damasco. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Lo que está hablando Pablo es que ellos, los corintios, eran tan presumidos y orgullosos que menospreciaban a Pablo por su tamañito. Ellos querían un apóstol grandote, sí, elegante, carismático. Y les va llegando Pablo, que parece que tenía problemas con los ojos, y como romano tenía una gran nariz, como judío tenía rasgos judíos, ya sin pelo prácticamente. Entonces él se siente menospreciado y él no duda en llamarse el más insignificante, que no soy digno de ser llamado apóstol. Verso 10,
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Aquí está dando él prácticamente un testimonio. La gracia que Cristo tuvo conmigo desde que se me apareció en Damasco no ha variado lo más mínimo. Y nuevamente pone el dedo en la llaga para muchos de nosotros. ¿Qué ha pasado con su evangelio? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha permitido que se le apague aquella llama? Aquel interés, que ya se le olvidaron los milagros que Dios hizo al sanarlo. Ya se le olvidó los milagros que Dios hizo en sus hijos cuando nacieron. Ya se le olvidó todo lo que Dios ha hecho al proveerle el sustento de cada día. Ya se le olvidó. Porque lógicamente, somos demasiado amnésicos con respecto a Dios. Y eso es malísimo. Porque si no somos agradecidos con el que no vemos, ¿cómo vamos a agradecerle al que vemos? Es un axioma. Entonces dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, que es un apóstol, un maestro. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles, incluyendo a Santiago, que nunca se movió de Jerusalén. Aunque no yo, se quita la gloria, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, dice Pablo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Hasta aquí Pablo está hablando a los corintios y por extensión a nosotros. Nuevamente, lo que usted recibió desde que se convirtió a Cristo tiene que estar en algún lugar. En algún lugar. Y la pregunta es, ¿dónde? He leído cuántos testimonios de hombres que desde niños iban a la iglesia, su mamá los llevaba y se aprendieron las canciones evangélicas de memoria. Y luego se torcieron en el camino, se convirtieron en delincuentes, y dice uno de ellos que una noche que iba desesperado después de haber matado a una persona por robarle, pasó frente a una iglesia y oyó un canto, y ese canto lo retrocedió a su niñez y empezó a llorar. Entró a la iglesia, habló con el pastor, se reconcilió y se convirtió en un evangelista de primer nivel. Pero ¿tendría que ser necesario que se convirtiera en un delincuente? No. Eso quiere decir que adentro quedó la semilla sembrada. Y solo por la gracia y misericordia de Dios, ese hombre ya adulto y después de haber pasado tantas vicisitudes de violencia, el Señor lo rescató. Pero ¿irá a pasar eso con sus hijos? No me diga, sí, pastor, en el nombre de Jesús. No use el nombre de Jesús en vano, por favor. Hágase ese favor usted, porque es un mandamiento. Ustedes como padres, nosotros como padres, tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje a nuestros hijos. Por eso el Señor le dijo de Abraham, no a él dijo de Abraham. Yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que Jehová es Dios. Y lo cumplió. Abraham no sabía lo que Dios opinaba de él, pero Dios sabía que Abraham lo iba a hacer. Por eso Abraham se esmeró en enseñarle a Isaac el reino de Dios. Isaac se esmeró en enseñarle a Jacob. Jacob se esmeró en enseñárselo a sus 12 hijos. Dios sabía. Y lamentablemente también sabe que muchos de nosotros estamos fallando.
Pero su misericordia se ha extendido, como dice Pedro. No es que Dios se tarde, no se engañe. Es que Dios tiene misericordia, Él tiene una paciencia, esperando. Tal vez mañana les habla de mí. Tal vez mañana hacen su altar familiar. Tal vez mañana hacen la oración matutina. Tal vez mañana. Hasta que colmemos la copa de la ira de Dios. Verso 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, pregunta Pablo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos o volver a la vida? ¿Cómo es que, oiga lo que dice, cómo dicen algunos entre vosotros que Cristo no ha resucitado? Eso quiere decir que los incrédulos están metidos ahí en la iglesia de Corinto. Y eso es lo que me aflige aquí, que aquí hayan incrédulos disfrazados de creyentes. El asunto es que como yo no sé quiénes son, pero sí me dice la Biblia que hay. Y no es mi incumbencia averiguar quién. Pero el Señor me ha dejado una señal. Por sus frutos los conoceréis. Y sus frutos, mis queridos, no están siendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ustedes han dejado a la iglesia en cuarto o quinto lugar. Sus frutos. No es que estén emborrachándose ni andando en chismes. No. Eso no es, solo eso no es pecado. Pecado es dejar de lado su asistencia al altar. Por eso repito, y lo voy a decir claro, ¿por qué Dios les dio privilegio a algunos de ustedes? Vamos a ver. ¿Por qué cree que le dio privilegios para servir en música, en alabanza, en servicio, en administración? ¿Por qué cree? Pues porque yo tenía deseo de servirlo. Pues porque yo siempre soñé con tener un privilegio. Tampoco. Solo le voy a decir esto, que aprendí esta mañana. Estos pan recién horneado. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Abraham? Fíjese todo lo que le quitó. Lo primero que Dios hizo con Abraham, cuando lo llamó, Abraham, ven, te voy a bendecir, te voy a engrandecer, te voy a hacer rico y tú vas a enriquecer a mucha gente. Pero ¿sabes qué? Primero deja tu tierra. Segundo, deja la casa de tu padre. Tercero, deja tu parentela, amigos, parientes, déjalos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahí? Probando a Abraham, probando su obediencia. Pues ahora ya dejé todo, gloria a Dios, ya dejé mi casa, mi padre se quedó en Harán, ya murió, Lot se fue para Sodoma, ya estamos listos. Todavía no, Abraham. Necesito demostrarte que tienes cosas en tu corazón que no son compatibles con mi voluntad. Y nace Ismael, su primogénito. Para Abraham no era el hijo de Agar, era su hijo. ¿Se recuerda? Era su hijo. Y hice cuentas de que 13 años Abraham no oró ni hizo altares por estar ocupado cuidando a su hijo antes que naciera Isaac. Quiere decir que durante 13 años Dios esperando que Abraham volviera a ser el mismo que era antes de tener hijo. Y no lo logró. Resultado, échalo de tu casa. Y ahí tenemos al anciano sufriendo, dejando a su hijo con su mamá a medio desierto.
porque ese hijo se le estaba convirtiendo en un peso. Ya no había oración, no había altar, no había comunión. Ya logró su meta. ¿Para qué más? Bueno, entonces ya Abraham está listo. Todavía no, porque ahora nace el hijo de la promesa. Ahora nace el verdadero hijo. ¿Y qué pasó? Nuevamente el corazón de Abraham se inclina por Isaac. ¿Y qué dijo Dios? No, Abraham no se ha dado cuenta que me está dejando a mí por ese otro hijo. Abraham, llévalo al altar y lo sacrificas. Entonces la pregunta que yo me hago cuando aprendo eso es: ¿qué he dejado yo? ¿De qué me he despojado? Y a mis 75 años puedo decir, bueno, ya dejé muchas cosas. No, todavía no. Pero ahora le pregunto a usted, ¿de qué se ha despojado? ¿O qué ha vuelto a retomar después de haberlo dejado? Y entonces se nos aplica algo feo. El perro vuelve a su vómito. Lo que vomitó, lo vuelve a comer. Porque ya pasó el tiempo. Cuando yo veo la vida de Abraham, toda su vida fue despojarlo de cosas y de cosas y de cosas, hasta llegar a ser el padre de la fe. ¿Se puede llamar usted un cristiano de fe? Porque ya se despojó de todo lo que hasta hoy se ha interpuesto entre usted y Dios. Cuando me doy cuenta aquí que padres no permiten que sus hijos sean llamados de atención. Cuando me doy cuenta que padres dejan de venir a la iglesia. Al decir padres me refiero a los dos. Mal enseñando a sus hijos que la iglesia es un apéndice, no es una parte. Entonces, dentro de nosotros, dice Pablo, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Pero ahora viene otro problema: si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Quiere decir que si para usted Cristo no ha resucitado, siga viviendo como tal, porque cuando usted muera no va a resucitar, se va a quedar ahí. Pero eso es imposible, porque la misma naturaleza lo enseña, que hay un cielo, pero hay un infierno. No todo es cielo. Así como hay un cielo, hay un infierno. Por eso hay un axioma que dice que así como es arriba, es abajo. Verso 16: pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Porque ¿qué es lo que limpió nuestros pecados? La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Porque cuando Él resucita, cuando Él vuelve a la vida, ahí el pecado fue vencido. Y ahí fueron mis pecados borrados por el sacrificio de Cristo y su resurrección. No sé si me puede ayudar, hermana. Cuando Jesús fue reconocido como Señor, tal vez ahí o Pablo también, que maneja muy bien la concordancia, cuando Cristo fue reconocido como Señor en el cielo, le quiero enseñar eso. Pero vamos a seguir verso 18. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Pero lea bien la palabra: los que han dormido, no dice que los que han muerto. Los cristianos que han dormido. Verso 19: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea que si usted se convirtió a Jesús solo por esta vida, usted es digno de lástima, porque de la otra y la vida eterna, ahí es en donde entra la conducta, que usted está jugando con su salvación, está jugando con su futuro.
Vamos a ver el verso 20 de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Aquí tenemos claro, todos los que han dormido, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos los que se han ido de esta tierra, están durmiendo. No es que estén muertos, están durmiendo. Y lógicamente el primero en resucitar o volver a la vida fue Jesús, para que Él sea la primicia de los que durmieron. Por eso es que tenemos un conflicto teológico con Elías, que fue arrebatado, con Noé, con Enoc, con todos ellos que no murieron. Aunque Noé sí murió, pero Enoc no murió. Entonces la pregunta es, si no murieron, ¿qué pasó? Pero esa es lección para otra vez. Porque Cristo tenía que resucitar primero para que Él fuera las primicias de todos los que durmieron y nosotros que vamos a dormir si el Señor no ha venido todavía. Porque ya que la muerte entró por un hombre, que fue Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que tenemos los dos paradigmas, Adán y ahora Cristo. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Si perseveramos, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí es donde empieza a apretar la tuerca. ¿Está usted en Cristo o está en sus conceptos? ¿O está viviendo su propio evangelio? ¿O está viviendo sus propios deseos? Que se viste para la iglesia y se viste para el mundo. ¿Está usted en esa dualidad? Ese es el problema. Por eso dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo y luego los que son de Cristo. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Aquí hay algo muy interesante y profundo. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Quiere decir que cuando la iglesia suba a la presencia del Señor como esposa, que lo vamos a recibir en las nubes, antes de llegar al cielo todos vamos a ser transformados. Al llegar al cielo y Jesús entre con su esposa a la presencia del Padre y se la presente y le diga: Padre, esta es mi esposa, en ese momento el Señor le va a entregar el reino al Padre. Y aquí tenemos una lección para nosotros. Todos los días usted se debe de levantar, ir a un apartado y decirle: Señor, vengo a buscar tu reino para que hagas en mí tu voluntad. ¿Dónde está eso? Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy el pan de cada día y danos tu reino y hagas en mí tu voluntad, como se hace en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día y todas las cosas. Pero lo que quiero enseñarle es que esto es una oración. Porque en la noche, cuando usted está a punto ya de dormir, pero no solamente del sueño, porque usted sabe que el dormir es un misterio, es como que usted estuviera muerto. Y ahí hay otra enseñanza que no se la voy a dar hoy, porque es un misterio. Pero usted se duerme y se desconecta. Antes de eso, como usted no sabe si va a despertar, tiene que hacer algo con el reino que Dios le dio en la mañana. ¿Qué tiene que hacer? Devolvérselo. Señor, te devuelvo tu reino. Es lo que Jesús va a hacer antes de que las bodas del Cordero se realicen.
quita tu reino. Porque ya no lo necesita Jesús, porque ya su esposa ha sido recogida. Porque yo ya no necesito el reino de Dios, porque ya dormí, ya me apagué, por así decirlo. Señor, vengo a devolverte tu reino. Y mañana temprano, ¿qué tengo que hacer? Si amanezco, volvérselo a pedir. Venga tu reino a mi vida. Hágase en mí tu voluntad. Pero aquí hay un problema. Si Dios me da su reino, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo se vive en el reino? ¿Cómo se vive en el reino? O sea que pedirle el reino a Dios cada mañana es una protección. Pero lógicamente si yo estoy consciente de lo que significa recibir su reino. Por eso la oración es: venga tu reino a mi vida y hágase en mí lo que yo quiero. ¿Cómo? Tu voluntad. Ahí es en donde viene mi conducta. Que los guardias que cuidan el edificio, que abren y cierran la puerta, cuando me ven, tienen que verme viviendo en el reino que hace 2 o 3 horas le pedí al Señor. No tratarlos de voz, no despreciarlos solo porque son los guardianes, no exigirles cosas, sino tratarlos con dignidad. Uno de ellos se llama Josué, y cuando yo le pido algo, le digo: don Josué, ¿cómo amaneció? Don Josué, para que él vea que yo estoy cubierto por algo que él posiblemente no conoce. Es el reino de Dios. El reino me exige que mi conducta sea como en el reino de Dios allá se vive. Ahora viene usted o vengo yo y me pongo un short ahí a las 10 de la mañana y ando semidesnudo en el edificio. ¿En qué reino estoy viviendo? En el mío, en el reino de los hombres. Entonces llega la noche, ¿y qué le voy a devolver al Señor? No, porque no lo viví, no tengo nada que devolverle. Entonces soy un usurpador. Soy un usurpador. Estoy usurpando un reino que no se me ha dado porque no lo he vivido. Entonces en la noche, cuando oramos con mi esposa para acostarnos, yo ya voy en silencio y digo: Señor, te devuelvo tu reino, porque es tuyo. Por eso dice: porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, el honor, la alabanza. Si no, usted se está quedando con algo que no es suyo. Porque para esto Cristo murió y resucitó, ahí está, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Romanos, ¿va? Porque para esto Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? O sea, vamos a decirlo así, lo vamos a parafrasear. El Señor, voy a decirlo, necesita ser reconocido como Señor. Necesita ser reconocido como Señor, públicamente. Para eso, ¿qué debió hacer? Morir y volver a la vida. Ahí fue reconocido como Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Quiere decir que mi mamá, que ya durmió, ¿a quién está esperando? ¿A Jesús o al Señor? Al Señor. Y cuando suene la trompeta, dice Apocalipsis, antes de que yo la oiga, la escucha a ella primero. Porque primero los muertos en Cristo, y después la voy a oír yo. Si es que estoy en su reino, si no estoy viendo telenovelas en ese momento, sino que si estoy pendiente. Entonces pedirle el reino a Dios es pedir un compromiso de vivir conforme ese reino en todas las áreas de mi vida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, todo dominio del diablo, toda autoridad de los demonios y todo poder de las zonas ocultas. Pues Cristo debe reinar
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cuando ya Cristo llegue glorificado con su esposa, hasta ese momento el reino se lo devuelve al Padre. Entonces termino. Mientras usted está despierto durante el día, usted tiene el reino de Dios en usted. Sí, solo sí, usted vive de acuerdo a ese reino. ¿Cabe entonces aquí la doble moral? ¿Cabe el mal carácter? ¿Caben los celos? ¿Caben los chismes? ¿El abuso a los demás? No, no caben. Entonces concluimos con esta parte, que ser cristiano no es solo cuestión de una oración que se hizo hace tiempo, que ya se olvidó, se oxidó por el estilo de vida. Por eso es que muchas veces nosotros le fallamos a Dios. No estamos viviendo en su reino. Y el problema es que hay dos reinos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y si usted no vive en el reino de los cielos, ¿bajo qué reino vive? Dígalo usted. Cae por su peso. Vive en el reino de las tinieblas. Por eso Jesús, tanta parábola y tanta enseñanza. Hijitos míos, no os engañéis. Por eso Pablo, tanta exhortación: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Por eso tanta enseñanza con respecto a la vida pública. No es cuestión de venir y encerrarnos en una iglesia y todos decirnos hermano, hermana, bendiciones, gloria a Dios, aleluya. No, es allá afuera, en donde los incrédulos necesitan ver a una gente diferente, ya sea para maldecirnos, porque así es la cosa, o para bendecirnos. Porque usted y yo nos convertimos en mensajeros del reino de Dios. Interesante, ¿va? Entonces, convertirnos a Cristo es una cuestión, mis queridos, de poner la mano en el arado y ya no ver atrás. Como humanos podemos desear a veces las algarrobas. Me declaro culpable muchas veces de querer regresar al mundo en algún momento de mi vida, por frustraciones, por cólera, por enojo. Ya les hablaba el domingo cómo yo me comunico con el Señor, ¿verdad? Que a veces parezco insolente, pero digo: Señor, perdóname, pero necesito que me expliques, que me escuches. Ahora, lógicamente, ya con el tiempo he ido aprendiendo: Señor, me respondas o no, tú sabes. O sea, ya no necesito tanta prueba como antes, porque ya mi fe ha ido creciendo un poco más. Todavía no la alcanzo. Dijo Pablo: todavía no es que haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Ahora, ¿en qué meta se quedó usted? ¿Hasta dónde llegó? Ya no hay más emoción. Ya no vibra por la palabra. Ya no necesita la coinonía con los hermanos. Ya no siente aquel amor por sus hermanos. Ya se enfrió. Por eso es que la iglesia primitiva, ¿qué hacían cuando terminaba el servicio? Comer todos juntos, que es una prueba de la amistad y el compañerismo. Claro, hoy ya no se puede mucho, por el tráfago del tiempo, por el trabajo, por las cosas. Pero mis queridos, tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver. Haga lo posible. No cambie sus prioridades. No cambie el reino de Dios y su justicia por las cosas del mundo. Porque el mundo y su deleite, dice el profeta, pasan. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por ayudarnos a comprender estas cosas.
Te pedimos perdón porque no hemos comprendido el alcance de haberte aceptado como Señor y Salvador. Perdónanos y ayúdanos a permanecer fieles, a no cambiar las prioridades, Señor, de nuestra vida y dañar a nuestros hijos, haciéndoles creer que tu culto, Señor, que el culto a tu fidelidad que tú te mereces puede ser relegado para cualquier otro momento. No, Señor. Seríamos los más ingratos si no reconocemos que aún estar vivos es un regalo del cielo para nosotros. Muchas gracias. Bendigo la ofrenda y te bendigo a ti, Jesús. Gracias. Amén y